Cordial saludo de estudiantes del diplomado. Mi nombre es Andrés Meneses, de la empresa de desarrollo urbano. Continuamos con este ciclo de charlas sobre la protección a moradores en el marco de procesos o proyectos de transformación urbana. Especialmente hoy quisiera analizar, revisar con ustedes la protección a moradores vistas dentro de un plan parcial. Tomaremos como ejemplo el proceso de socialización de avances de gestión social dentro del plan parcial de renovación urbana de Naranjal, porque es uno de los planes parciales que, además de ser de los más controversiales, tiene muy vigente el tema de protección a moradores. En la siguiente imagen vamos a ver el contenido de esta presentación. Primero, que es el plan parcial, un análisis del reparto de las cargas sociales de Naranjal, la ejecución de esas cargas y ese avance. Porque lo vamos a ver desde estos cuatro puntos de vista. Primero, el plan parcial como una unidad de planificación del territorio que pretende dentro de sus fines generar esas tramas urbanas que mantengan los tejidos sociales y de la forma de ocupar la ciudad. Segundo es el análisis de las cargas sociales de Naranjal, es decir, asociado a la ejecución de ese plan parcial, hay unas cargas sociales que debe asumir quien ejecute el mismo para equilibrar los aprovechamientos y para mantener esas condiciones de vida y de ciudad dentro de ese polígono donde se ejecuta el plan parcial. La tercera fase es cómo se están ejecutando esas cargas y cómo avanza, por último, cómo avanza la ejecución de las mismas. ¿Qué es el plan parcial? Seguro ya lo han visto en otras presentaciones, en otras charlas, pero el plan parcial es el instrumento que permite realizar la gestión asociada entre particulares y el Estado. Los planes parciales, como instrumento que articula de manera específica los objetivos del ordenamiento territorial con los de gestión del suelo, concretando las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y de diseño urbanístico que permiten la generación de los soportes necesarios para nuevos usos urbanos o para la transformación de los espacios urbanos previamente existentes, asegurando condiciones de habitabilidad y de protección de las estructuras ecológicas principal de conformidad con las previsiones o políticas del plan de ordenamiento territorial. Vemos en esta imagen, muy visual, cómo sería un desarrollo con plan parcial y sin plan parcial. En el lado de su pantalla vemos un desarrollo sin plan parcial, es decir, es un plan parcial que se desarrolla conforme a la formación de cada uno de los lotes, sin generar una trama social, sin generar espacios de encuentro, sin generar espacios de ciudad. Contrario a un desarrollo con plan parcial, genera también esos espacios que permiten la convivencia, el encuentro, generar esas condiciones de ciudad, generar calidades y condiciones de vida. Vamos a ver visualmente cómo se estructura un plan parcial. El plan parcial de renovación urbana primero tiene un marco normativo, ¿cierto? Que es el decreto de adopción, para el caso específico es el decreto 1309 del 2009. Luego hay un operador urbano, que en este caso somos nosotros, la empresa de desarrollo urbano, que tiene y que implica un ejercicio de gestión social. ¿Por qué? Porque este proyecto va a impactar a una comunidad específica. Cuando se hace el proceso de gestión social, es decir, quién ocupa la población, quién ocupa la porción del territorio que vamos a intervenir. Y eso nos permite decir y determinar cuáles son los grupos focales que se van a trabajar. Bien sea los que viven, los que trabajan, los que conviven, los que ocupan. Eso es la gestión social. ¿Cuál es el producto de esa gestión social? El primer producto es la identificación o la caracterización social, que está contenida en un avance, en una base de datos, perdón, y que permite determinar los grupos poblacionales con los que se tiene que trabajar y determinar a su vez las estrategias de intervención en esos grupos sociales. Luego viene una gestión para la vinculación del sector privado. Ya esto no tiene que ver estrictamente con la comunidad, tiene que ver con el propietario del lote de terreno que se va a intervenir. Seguro en otros procesos de formación, en otras charlas hemos visto que uno de los principios de los planes parciales es generar la vinculación y el desarrollo integrado. Y para en este sentido, lo primero que se debe hacer es invitar al propietario del suelo a vincularse al desarrollo del plan parcial.
En caso de que el propietario del terreno no tuviera los recursos suficientes, pues lo que se hace ahora es invitar a un inversionista constructor para que de esa manera apalanque y promueva el desarrollo. Una vez se tiene el socio inversionista y se tiene la intención de vincularse por parte de los propietarios de los lotes que configuran el polígono de intervención del plan parcial, se hacen dos líneas de trabajo. La primera es la gestión predial, la segunda es la ejecución de la obra. Cuando se hace la gestión predial, es decir, se adquiere los terrenos o se unifica, se consolida una sola masa de terreno, en ese sentido se empieza a impactar la comunidad. ¿Por qué? Porque eso va a implicar el hecho generador de las mayores problemáticas de la gestión predial, que es el desplazamiento de la comunidad, es el desplazamiento de las actividades económicas que están dentro de la ciudad. Y eso implica en este momento que se apliquen las cargas sociales. ¿Qué son esas cargas sociales? Las cargas sociales están estipuladas para garantizar la protección a moradores. Esa protección a moradores y ese desarrollo del plan parcial no solamente es una responsabilidad del inversionista, del propietario, del operador urbano y de la comunidad. En este proceso intervienen además otros actores que permiten que el desarrollo del plan parcial sea posible. En este caso, seguro, ya lo han estructurado, ya lo han visto en otras charlas, ¿cierto? Pues la participa el ISDIMED, empresas varias, EPM, Corantioquia, el área metropolitana, la comunidad, el sector privado, el municipio, el departamento, la gobernación, el gobierno nacional, todos ellos tendientes, ¿cierto?, en busca de que el plan parcial sea posible. Pasaremos entonces a analizar qué es eso de reparto de las cargas sociales en el plan parcial de Naranjal. Aquí yo quisiera generar como un punto de análisis y discusión con todos los estudiantes del diplomado, y es preguntarse si dentro de un plan parcial podríamos hablar de políticas de protección a moradores, como está contenido en los decretos 1091, ¿cierto?, o anteriormente el 543. En este caso, si las cargas sociales del plan parcial es una forma práctica de garantizar la protección a moradores. Quizás esa pregunta se las tendría que trasladar. En mi concepto, desde la concepción, ¿cierto?, la carga social, establecer una carga social es garantizar la protección a moradores. Es otra forma de aplicar los principios de protección a moradores. En el caso específico de Naranjal, la protección a moradores se garantizan a través de tres componentes: un componente sociohabitacional, un componente socioeconómico y un componente sociocultural. Como el plan parcial está concibido desde sus aprovechamientos, y en la medida en que hay aprovechamientos se establecen las cargas, ¿cierto? Por eso las cargas están asociadas a valores, es decir, no solamente es decir el componente, nominarlo, es asumirle a eso y asociarle un costo. Y ese costo permite que todas las estrategias que se formulen dentro de ese componente sean posibles de aplicar. Me explico de nuevo. La persona, el inversionista, el propietario, que se involucren en detonar, en desarrollar cada unidad de actuación urbanística, está obligado a asumir unas cargas. Esas cargas son fijas. La distribución de esas cargas, ¿cierto?, se hacen a través de estos componentes, al menos para el efecto del componente social. Entonces, el primero es el componente sociohabitacional, que ahí está el valor, el componente socioeconómico, repito, y el componente sociocultural. En el componente sociohabitacional, vemos que en este ejercicio, además de decirlo en la norma, además de expresarlo el decreto 1309 del 2009 y el documento técnico soporte del decreto, este ejercicio nos permite evidenciar cómo la protección a los moradores se hace efectiva. Entonces, en el componente habitacional se dispone como una estrategia el pago de un capital semilla. ¿Para qué? Para garantizar el acceso a la vivienda. ¿Y a quiénes se le garantiza el acceso a la vivienda? A las poblaciones que fueron anteriormente identificadas conforme a su vulnerabilidad. Entonces, para vulnerabilidad alta, media y baja. Ustedes podrán verlo en la presentación y leerlo para no leer pues todas las cifras que están asociadas a esto. También hay otra estrategia que es el alojamiento temporal.
El alojamiento temporal puede estar concebido como está concebido dentro de los decretos de protección a moradores como la forma de solventar o de apoyar a las familias a que el impacto de la obra no sea tan grande, ¿cierto? O también puede ser concebido como el tiempo prudencial en que la familia va a encontrar una solución de vivienda definitiva. Dentro del plan parcial de Naranja de Arrabal, dentro del decreto 1309 y su documento técnico soporte, se estableció un alojamiento temporal por 12 meses. En esto también habría que preguntarse, ¿cierto? ¿12 meses para qué? ¿Para que el constructor haga la VCB? ¿O 12 meses para que la gente ahorre lo suficiente y pueda cumplir con los mínimos que le permitan acceder a su vivienda? Esto nos permite entrar a otra discusión que seguro es necesario en estos espacios académicos, en estos espacios de revisión, y es si aplicar estas estrategias son un ejercicio que es una carga exclusivamente del operador o del Estado, o estas estrategias de protección, ¿cierto? También exigen un ejercicio de corresponsabilidad de cada una de las personas que ocupan los territorios afectados. Es decir, si el Estado tiene la carga de dar, o el operador tiene la carga de asumir el costo del capital semilla y del alojamiento temporal, en su defecto, el ocupante o el beneficiario de esa estrategia tiene la obligación de el ahorro efectivo que se hace, ¿cierto? Consignarlo, ahorrarlo, para que cuando haya una oferta inmobiliaria, él tenga el respaldo financiero que le permita acceder a la vivienda. En ese sentido, pues ha sido un trabajo, un reto para todos, lograr que las comunidades entiendan, o si usted es la comunidad, ¿cierto?, hacer el ejercicio de entender de que las estrategias están pensadas no solo como una carga, sino también como una forma de vincular e involucrar a cada uno de los ocupantes del territorio en este proceso. También está dentro de esta estrategia sociohabitacional el pago de la prima de traslado, que es muy similar a lo planteado en los decretos de protección a moradores, en cuanto permite que las personas levanten sus bienes muebles y enseres y los desplacen a su otra alternativa de vivienda. Y la otra es la atención a la población vulnerable, ¿cierto? Hay personas, familias, grupos familiares con condiciones especiales que ameritan destinar un recurso especial para atender esas necesidades específicas. En el componente socioeconómico vemos que también la estrategia no solamente es a las personas, a los grupos familiares, sino también a las unidades económicas que ejercen su actividad dentro del polígono donde se intervienen. En este caso, como ya les había dicho, dentro de los grupos especiales de atención, porque ha sido la vocación de Naranjal desde su inicio, porque es compatible con el uso del suelo, están las personas que destinan su actividad laboral al vehículo liviano. Entonces, en este caso, el plan parcial, dentro de sus cargas, está la construcción de un centro de oficios del vehículo liviano, que ustedes lo pueden ver más detallado en el documento técnico soporte, que lo pondremos en la plataforma para que lo conozcan, y dentro del decreto 1309, donde lo que se propone es la construcción de un determinado número de celdas, donde los mecánicos que dedican su tiempo, sus competencias o su capacidad al vehículo liviano y tengan vulnerabilidad alta, tengan un espacio. El costo de la construcción de ese centro de oficios lo asume el plan parcial. Pero viene aquí el ejercicio que habíamos analizado con anterioridad, de la responsabilidad de quien quiera acceder a ese centro de oficios. Para eso se les exige a las personas que quieren participar del centro de oficios hacer parte de una base cooperativa y incluirse, ¿cierto?, dentro de un proceso de formalización, de organización. Que es esa otra forma de lo que veníamos hablando en otros temas, ¿cierto?, de los que han hablado otros conferencistas, es que dentro de los términos del derecho a la ciudad, de participar de la ciudad, también hay que asumir unas obligaciones de esa transformación de la ciudad. Es decir, si queremos una ciudad bella, no podemos permitir, por ejemplo, ejercer la mecánica dentro de las calles, porque estaríamos vulnerando el derecho a transitar por la ciudad que tienen nosotros, ¿cierto? En ese sentido se proyecta eso, es decir, primero la construcción de un centro donde se acceda al espacio, luego una base de asociatividad, es decir, todos con intereses comunes.
Pero también luego hay un capital semilla, es decir, si tu actividad económica está débil, no tiene suficiente, pues también se te dará un capital semilla que permite fortalecer, mejorar, cualificar. Eso en cuanto a la actividad, ¿cierto? Antes de construir el centro de oficios, pues también hay otras compensaciones especiales para los vulnerables altos, ¿cierto? Un alojamiento temporal mientras la persona por medios propios busca un espacio donde continuar su actividad laboral, o en su caso, ¿cierto? Que una vez esté construido el centro de oficios, pues haga parte de él. Lo mismo que la prima de traslado para el llevar y trasladar los bienes y enseres que hacen parte de su actividad. Y otra, pues que no menos importante, es un recurso destinado a la dinamización y fortalecimiento económico de esas actividades económicas. Es decir, además de la base cooperativa, además de inyectarles recursos, también hay un proceso de formación. De nada nos serviría, ¿cierto?, planear una estrategia que implique solamente destinar recursos, si no hemos generado formación e información. De modo que la continuidad de las unidades económicas, además de estar fortalecidas económicamente, pues estén cualificadas. Luego viene otra estrategia que es la estrategia sociocultural, que la ejecuta la Gerencia Social de Renovación Urbana, y la comunicación, información y capacitación, que apoya también los procesos de la estrategia anterior. Es decir, además, ¿cierto?, de fortalecer la base cooperativa, además de la capital semilla, también continúa ese interés grandísimo por formar y capacitar a las unidades, a los propietarios de las unidades económicas, garantizando no solo la continuidad económica, sino también la cualificación. Aquí vamos a ver cómo, asociado a cada unidad de actuación urbanística, como espacios más pequeños de planificación, están asociadas esas cargas. Dentro del plan parcial, que lo veremos en otra presentación, o que lo vimos en otros espacios, ¿cierto? Recordamos que están conformados por 5 unidades de actuaciones urbanísticas que involucran varias manzanas del sector. El desarrollo de cada unidad de actuación, conforme a sus aprovechamientos, asocian unas cargas sociales. Es decir, cada vez que yo detone una unidad de actuación, el inversionista ha de asumir esas cargas. Aquí en este cuadro, pues para no entrar a puntualizar, están diferenciadas las cargas totales, las cargas sociales de cada unidad de actuación. ¿Cómo se han ejecutado esas cargas, cierto? Entonces aquí vemos una presentación, digamos, que es posible, de acceso de todos, ¿cierto?, de cómo se materializan las cargas sociales y cómo se han ido materializando esas cargas sociales a la fecha. Luego, los avances sociales, es decir, y volvemos a preguntarnos esto. La protección a moradores se materializa en la medida en que yo hago una debida gestión social. Es decir, protección a moradores no solamente es erogar o destinar recursos para proteger las unidades familiares o económicas que están ocupando el territorio. Protección también es prestar la debida acompañamiento a esas familias o unidades económicas, ¿cierto?, que hacen parte del territorio. Entonces, los avances sociales los avances sociales, vuelvo, repetimos, ¿cierto? Los avances sociales, es decir, de protección al vehículo liviano, a la vivienda, al reciclaje, al vehículo pesado, a las actividades industriales, a los equipamientos sociales, a los apostadores, a los comités de aseo y a las otras actividades sociales, se vienen desarrollando de la siguiente manera. Lo primero es determinar los grupos sectoriales y con ellos establecer los encuentros. Y lo que vamos a ver en esta imagen es ver cómo, como siempre, como todo proceso, ¿cierto? La convocatoria puede ser muy amplia, la participación pues va a ser conforme al interés, ¿cierto? Aquí vemos a manera ilustrativa ver el ejercicio de convocar a través del ejercicio de los grupos sectoriales a participar en las asambleas de mesas de concertación. ¿Qué es una mesa de concertación? Las mesas de concertación son espacios de encuentro que promueven la participación de los moradores en el proceso del desarrollo del plan parcial. Mediante su intervención activa, propositiva y responsable, se posibilita la comunicación, la construcción colectiva y la toma de decisiones conjuntas frente a los proyectos de interés particular
y general. Otra vez, ¿cierto? Veamos, se materializa la protección a moradores. En este caso, el vehículo liviano, ¿cierto? Es grupo de población que destina sus competencias y su actividad laboral a la reparación, mantenimiento, venta de repuestos del vehículo liviano dentro de Naranjal. Aquí lo que vemos es una imagen donde están convocados todos esos actores interesados en el tema del vehículo liviano. ¿Qué avances se ha tenido en el vehículo liviano? Pues aquí vamos a ver algunos: el conocimiento de la propuesta de formación y certificación de competencias en el SENA, la recolección de información sobre actividades y vehículos automotores para orientar el proceso de formación y certificación, la socialización y distribución de encuestas para identificar los intereses en la certificación por competencias. Es decir, asocien todo esto a las estrategias que inicialmente vimos. Para quienes vayan a participar con posterioridad en la formulación de planes parciales, esta herramienta que les estoy proponiendo hoy, ¿cierto?, les serviría como insumo para construir sus propias estrategias, ¿cierto?, conforme a las unidades económicas que ocupan el territorio. Bueno, luego vienen otros ejercicios, que es el ajuste del grupo del meta. ¿Por qué es importante esto, cierto? Es decir, puede ser que en un censo inicial no todas las personas que ocupaban el territorio estaban, ¿cierto? Entonces se hizo necesario, en atención a los llamados de la comunidad, es decir, es necesario vincular a otras personas. Entonces lo que se hizo con ellos, con las mesas de trabajo, es validar que esas personas sí pertenecieran al territorio. Porque estas estrategias están aplicadas a las personas que están dentro del territorio, que efectivamente se ven impactadas por la generación de la obra. ¿Qué sigue? Definir número de participantes del proyecto del Centro Automotriz Naranjal para la modelación del mismo. Esto es un ejercicio además de proyección, como la formulación de una estrategia final, ¿cierto?, de cómo nos veríamos nosotros en el centro de oficios. Aquí vemos en esta imagen, ¿cierto?, es una presentación de los pasos a seguir. Es decir, cada estrategia va a implicar del grupo de profesionales que acompañen la aplicación de las estrategias sociales, de los líderes que informen, porque la responsabilidad dentro de esta estrategia de los líderes es importantísima, y de la comunidad que hace parte de las grupos vocales o de las mesas, ¿cierto?, conocer el paso a paso. Entonces, es los proyectos sociales, el proyecto de centro de oficio automotriz, cómo es necesario que se organicen por unidades económicas, cómo se aplicaría el capital semilla, cómo se protegen esas unidades de social económica. Insisto, el conocimiento de cada una de las estrategias le permite a quien hace parte del plan parcial, como inversionista, como operador, ¿cierto?, enmarcar su alcance. Y también le permite a quien se ve impactado por la obra determinar qué es lo que puede exigir, ¿cierto? Entonces, en la medida en que yo conozca efectivamente la estrategia, en esa medida yo, inversionista o yo, operador urbano, tengo los límites de mi acción. Y en la medida que yo conozca la estrategia como unidad económica, puedo saber qué reclamar. Todo lo que está por fuera de la estrategia pues es susceptible de valoración, de evaluación. El tema de vivienda BIS y VIP, ¿cierto?, como una de las grandes problemáticas de la protección a los moradores, es decir, como yo me veo impactado por la obra, pero como la obra, a su vez, como el plan parcial me garantiza que yo, como propietario, como ocupante, como arrendatario, puedo hacer parte y puedo permanecer dentro del marco del ideal del plan de renovación, ¿cierto? ¿Cómo puedo permanecer en el territorio? Una de esas estrategias es la vivienda de bis y VIP. Asociada a la construcción de la vivienda comercial, existe una carga de construir la vivienda bis y VIP dentro del mismo territorio, es decir, no fuera del territorio. La concepción del plan parcial en este caso es que quienes viven en Naranjal tengan la posibilidad de quedarse viviendo en Naranjal. Para eso hay que determinar quiénes tendrían ese derecho, es decir, habría que hacer la revisión y el ajuste del censo. El censo se hizo inicialmente en el 2006 y luego se han tenido diferentes ajustes. Entonces, la revisión del censo se hizo subgrupo por subgrupo, es decir, a una mesa en que revisó que las personas que están ahí, ¿cierto?, si vivan y si ocupen efectivamente el territorio.
y luego permitir una consolidación y un listado del censo con 158 familias. ¿Qué sigue? Adoptar el censo de manera oficial y luego pues, mostrar esos procesos de modelación de vivienda BIS y BIP dentro de cada una de las unidades de actuación urbanística. También en este caso, ¿cierto? Está determinado y detallado, ¿cierto? Metodológicamente cómo se aplicaría esta estrategia. Para su lectura, para que lo vean, ¿cierto? Entonces, la valoración de esas 158 familias conforme a su arraigo social, ver y diferenciar qué tipo de ocupación hay en el territorio, es decir, si son propietarios, si son poseedores, si son arrendatarios, si son inquilinatos, si son habitantes de calle, ¿cierto? Y ver la conformación de esas familias que ocupan el territorio también. Bueno, asociado también como al ejercicio que venimos haciendo, ¿cierto? Es verificar y calificar las vulnerabilidades de las familias para determinar qué estrategia se les aplica, ¿cierto? Cuánto es el monto del capital semilla, a qué tipo de vivienda podrían acceder. Luego viene la adopción y socialización del censo de Naranjal y luego notificar y analizar cada caso por familia en caso de cuando se ejecute el proceso, ¿cierto? Ver y verificar el cumplimiento de los requisitos, es decir, estar incluido en el censo, tener el capital semilla, el ahorro programado, aprobado su crédito y hacer ejercicio de ese derecho que tienen de ocupar el territorio en vivienda BIS y BIP. En esta otra diapositiva pues vamos a ver como más desplegado ese proceso, ¿cierto? Paso a paso, vuelvo y les digo, este insumo que les propongo en esta presentación les permite a ustedes, además de leer, ¿cierto?, cómo sería esa estrategia de gestión y de protección a los moradores, cómo se ha venido afectando, por ejemplo, en el caso de Naranjal. Este es otro de los grupos poblacionales no controversiales, sino que son característicos del sector y que demanda un reto grandísimo para protección de las unidades económicas. Entonces, con ellos también se ha trabajado en las mesas, socialización y avances de los proyectos PINS, como modelación de la idea inicial, la participación en el comité de asedio ornato con red gestora y empresa Craneo para identificar nuevos elementos a reciclar, ¿cierto? Todo lo que se ha hecho con ellos, es decir, no hay que descuidar a los grupos poblacionales y plantear también las rutas siguientes conforme a las posibilidades y conforme a lo que está planteado dentro del plan parcial. El vehículo pesado, sin duda, en reconocimiento también a los ocupantes del territorio, es una de las actividades económicas que ha tenido más arraigo y más presencia en Naranjal, pero que por los usos que están determinados en el POT no podrían estar ahí. Entonces, dentro de los proyectos estratégicos asociados al plan parcial no está como una carga la construcción de un centro para el vehículo pesado, pero sí está planteado generar estrategias transitorias o proponer y acompañar en la generación de soluciones definitivas para el vehículo pesado. Pues aquí vemos también las actividades y los avances que se hicieron, ¿cierto? Las actividades que se proponen y la continuidad de las mismas. Este fue un ejercicio que en coherencia a lo que les acabo de decir, es decir, si el uso del suelo no es compatible para la permanencia del vehículo pesado en Naranjal, ¿cierto? La responsabilidad del plan parcial, la responsabilidad del grupo gestor social es generar otras alternativas. Aquí esto como les mostramos un ejercicio que se hizo con los propietarios de las unidades económicas del vehículo pesado en buscar lotes alternos donde conforme a los usos sea posible trasladar esa actividad económica. Ahí vemos que el ejercicio se hizo en el municipio de Caldas, de Bello, de Copacabana, de Girardota, que por la conformación de la ciudad, la expansión de la ciudad, pues permiten la realización de la actividad. Pues tenemos una tabla de ese proceso de acompañamiento, también vemos para el caso específico, ¿cierto?, cómo se proyecta, cómo se proyectaría ese espacio, los lotes de oportunidad, las reuniones concertadas, los espacios que se podrían utilizar. Todo eso para decir que la protección a moradores pues no solamente
es destinar recursos, ¿cierto? La protección a moradores también es brindar las posibilidades, es acompañar en la ejecución de las posibilidades, pero también vuelvo e insisto, ¿cierto? Y es un ejercicio que tienen que hacer todos los que planificamos, es un ejercicio que tienen que hacer todos los líderes que son la voz de las comunidades, es entender que la estrategia va más allá de destinar recursos. La estrategia de protección a moradores implica un ejercicio de corresponsabilidad, implica un ejercicio de acompañamiento, implica un ejercicio de formación. Dentro de los otros grupos poblacionales que están asentados en Naranjal, pues están las actividades industriales y otros usos, es decir, todos aquellos que no son vehículo liviano, pesado o residuos sólidos. Pues también con ellos se ha hecho un proceso de acompañamiento eh, que permita, pues como buscar. El equipamiento social, ¿cierto? Es ese espacio de encuentro de la comunidad que esperábamos y buscábamos, ¿cierto? Y busca el plan parcial, continúe haciendo presencia efectiva dentro del territorio. Actualmente Naranjal tiene una sede social que está ubicado en la unidad de actuación urbanística número 3. Es un predio que es del municipio de Medellín, está ocupado, realizan sus actividades de encuentro, de formación, de información, ¿cierto? Entonces, como una carga especial está la construcción del equipamiento social. Entonces está todavía en proceso de ejecución en la medida en que se vaya desarrollando las unidades de actuación. También eso se especifica paso a paso. Estos son otros grupos que han aparecido a partir del ejercicio de socializar la estrategia social, ¿cierto? Somos el grupo de los apostadores y los venteros ambulantes. También con ellos se ha hecho un ejercicio de aclararle cuáles son los alcances del decreto 1309 del 2009 con referencia a la participación en el plan parcial, cómo se divulgan los proyectos de reposición en redes, la revisión y el ajuste del censo de la entrega de documentación, ¿cierto? Para poder determinar qué formas y qué estrategias se pueden implementar para aquellos grupos poblacionales que en diversos espacios o no fueron tenidos en cuenta o no se visibilizaron tanto como se debía. También asociado a esto, a la protección, está garantizar que mientras se ejecuta el plan parcial, pues se mantengan unas condiciones dignas en el espacio, en el barrio. Para eso se ha conformado también el comité de aseo y ornato. Vemos aquí como las actividades que se ha desarrollado con el comité de ornato, ¿cierto? Vemos en esta otra diapositiva lo que se ha hecho. Esta información que les estoy dando ahora es un ejercicio que se hizo a 2016. ¿Por qué se dirán ustedes que al 2016? Porque ha sido como el momento más culmen de la actividad donde están todos los grupos de trabajo de Naranjal, ¿cierto? Entonces se evidenció como el mayor trabajo, la mayor actividad. Bueno, esto ya son en cuanto a la ejecución y la vinculación de los propietarios, es decir, la otra forma de proteger a los propietarios y la otra forma de garantizar a quienes hacen parte del territorio vincularse. Entonces, hace parte de la gente que está ubicada en la unidad de actuación número 1, también sus actividades. Y estas son otras actividades asociadas al plan parcial que ustedes podrán realizar. El avance en cuanto al acompañamiento en el proceso de gestión predial, pues no sería el objeto ahorita de revisión, pero asociado a cada vez que se adquiere un predio, pues hay una comunidad, hay una unidad económica que se ve impactada, ¿cierto? Entonces, podemos ver en esta presentación cómo se acompaña, cómo se avanza en la gestión de cada uno de ellos. También la protección a los moradores, ¿cierto?, implicaría garantizar el acceso a los bienes y servicios propios de una ciudad, ¿cierto?, propio del urbanismo, y ese es la base y la instalación de las redes. Entonces también hace parte de ese sistema de protección. Pues también vamos a ver ahí cómo se avanzó en el proceso de redes para garantizar esos mínimos vitales de calidad. También en el medio ambiente también hay un espacio de concertación, adecuación de los espacios, y bueno, sería como esta presentación de apoyo. ¿Qué les quiero decir? ¿Qué les quiero significar con esto, estudiantes del Diplomado 1? Es que a la luz de la concepción de la protección a los moradores, tendríamos que formularnos las preguntas, ¿cierto?
Primero es si la protección a moradores se suscribe solo a destinar recursos. Esa sería la primera. 2. Si es una responsabilidad exclusiva del Estado, es decir, en cabeza del municipio como quien ejecuta las obras públicas o en cabeza de los operadores urbanos quienes adelantan los procesos de transformación de la ciudad a través de los planes parciales. Yo sigo pensando y me hago una apuesta que esto es un ejercicio de corresponsabilidad, ¿cierto? Una cosa es el tema financiero y otra cosa es que los sujetos objeto de protección, es decir, las comunidades que se ven impactadas, también tienen que adoptar unas posturas de corresponsabilidad. La corresponsabilidad, primero, como regido por esos principios de verdad que permite que las entidades, en aras de las cargas sociales, en aras de lo contenido en los decretos, puedan cumplir con esas estrategias de protección a moradores que puedan ser garantizadas las compensaciones. Pienso que el ejercicio conjunto entre comunidad impactada, municipio y operadores hacen posible la protección efectiva de los derechos. Muchísimas gracias y luego continuaremos en otra sesión.